Claro, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la amable invitación, particularmente al doctor Germán López, que para las donaciones del apoyo, y voy a presentar entonces una pequeña PPT que tengo aquí para la charla. Un momento, por favor. Perfecto, lo pueden ver bien ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, pues la charla tiene el título del estudio del control contextual de la psicología comparada. Y por tanto se ha sugerido que el ambiente o el contexto juega un papel fundamental en procesos cognitivos, y en esta charla nos vamos a centrar en aquellos que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Particularmente vamos a centrarnos en aquellas situaciones que involucran información interferente, que suelen ser mucho más sensibles a los cambios contextuales que otro tipo de situaciones. Para ello vamos a tener como base este efecto que se conoce como efecto de renovación, el cual consta de 3 fases para poder ser estudiado. En la primera fase lo que se hace es, bajo ciertos estímulos contextuales, se entrena una conducta particular, y a lo largo de ese entrenamiento, entonces, como pueden ver un poco en la gráfica, la conducta va incrementando, mostrando la adquisición de dicho comportamiento. En esta fase, entonces, por ejemplo, se puede generar una conducta en la cual se ejecuta cierta conducta y se obtiene alguna consecuencia particular. Posteriormente, en la segunda fase, esta fase puede tener algún cambio contextual. Lo que podemos observar, lo que podemos generar en esta fase es que la conducta que estaba asociada con cierta consecuencia puede tener una consecuencia distinta, o se puede omitir la consecuencia justo para generar una información interferente o una situación interferente, ya que en la primera fase la conducta tiene cierto significado al estar asociada con una consecuencia, y al hacer un cambio en ese significado de la asociación conducta-consecuencia, se genera la interferencia. Y bueno, en este caso la interferencia se genera a través de omitir la consecuencia utilizada previamente. Y por tanto, como podemos ver un poco en la gráfica, la conducta empieza a decrementar. La emisión de la conducta va decrementando poco a poco. Esa sería la idea de generar esta situación interferente, y vamos a notar justo que esta situación interferente va a ser mucho más sensible a ciertos cambios contextuales. Lo que nosotros vamos a trabajar, o que voy a mostrar en esta charla, es lo que hemos trabajado con diferentes estímulos que rodean la situación experimental. Vamos a utilizar estímulos externos. También hemos utilizado contextos cognitivos, contextos sociales y contextos afectivos. Entonces, la primera tarea que voy a mostrarles, justo con esta tarea que les comentaba con respecto a la renovación, es una en la cual utilizamos un aprendizaje de tipo aversivo, particularmente aversión condicionada al sabor. En este caso, lo que hacemos es, en la primera fase, la rata puede beber agua azucarada, que le gusta bastante, pero va a estar asociada con un pequeño malestar que se va a causar por una inyección de cloruro de litio. Entonces, una vez que, para que sepamos que la rata ha generado una aversión, es que le presentamos nuevamente el agua azucarada, y la rata debería entonces rechazar. Pero si se sigue ofreciendo el agua dulce en esta situación experimental, la rata vuelve a beber, y observamos entonces el proceso de extinción que veíamos en la gráfica anterior que les mostraba.
En este caso, les decía, utilizamos contextos externos, los cuales son diferentes aparatos, diferentes cajas experimentales, en los cuales pueden estar texturas, colores y también la posición o ubicación de las cajas nos serviría como algún tipo de señal contextual. Brevemente les comento, la idea es, les decía, en este caso las letras van a estar representando los contextos en los cuales se conducen las fases experimentales. Les decía que tenemos 3 fases en este fenómeno, entonces en la primera fase, como ustedes pueden ver, se lleva a cabo para todos los participantes en el contexto A. Y en esta circunstancia, como ustedes pueden ver, se da a cabo la adquisición. Les decía, en el contexto A, las ratas beben el agua azucarada, asociada con un malestar estomacal. Después de extinción, entonces puede ser llevada en el mismo contexto A, como ustedes pueden ver, en 2 grupos, el grupo AAA o el grupo AAB, o en un contexto distinto, que es el contexto B, en los siguientes 2 grupos. En este caso se presenta nuevamente el agua azucarada, pero ya no está relacionada con la inyección de cloruro de litio. Y entonces esperaría, como comentábamos, que esta exposición favoreciera que la rata extinguiera la aversión al sabor, es decir, continuara conforme pasan las sesiones de extinción, bebiendo el agua azucarada. Y lo que les decía, para evaluar justo la sensibilidad al cambio contextual, particularmente de la segunda fase, de la fase de interferencia, es que realizamos una prueba también en extinción, es decir, no se presenta la inyección de cloruro de litio, y en esta, como ustedes pueden notar, los participantes de los grupos se colocan en diferentes contextos, ¿no? El grupo, que es nuestro grupo control, donde no hay nunca un cambio contextual, el grupo AAA, hace la prueba en el contexto A, donde se presenta nuevamente la agua azucarada. El grupo AAB, entonces las 2 primeras fases las realiza en el contexto A y la fase de prueba en el contexto B. El grupo ABA realiza la fase de prueba otra vez en el contexto original, después de realizar la fase de interferencia en el contexto B. Y el grupo ABC, que realiza cada una de las fases en un contexto distinto. Y como les comentaba, la idea es evaluar en este caso cómo el contexto, porque como ustedes pueden notar, no se presenta nuevamente la inyección de cloruro de litio. El contexto es lo que va a favorecer la recuperación del aprendizaje que se lleva a cabo en la fase de adquisición. Entonces, estas son las gráficas y por eso con esto voy a también tratar de ilustrar un poco esta sensibilidad contextual que es mucho más notoria en el aprendizaje interferente. Aquí podemos ver, este es el ensayo que se da en el contexto A, ¿no? Donde las ratas beben el cloruro de litio, entonces como el agua azucarada, como antes de que se les inyecte con el cloruro de litio, las ratas beben bastante, les gusta mucho este sabor dulce, entonces después se hace la inyección y ustedes pueden notar que la extinción será de forma muy similar, sin importar si se lleva a cabo en el mismo contexto donde se condujo la fase anterior o en un contexto diferente. Entonces, en este caso vemos que este cambio de contexto no afecta este primer aprendizaje, no es tan sensible al cambio de contexto que vamos a observar si se nota en la fase de prueba, que está representada por las barras que vemos en la parte derecha de la gráfica. En este caso, nuevamente les comento, solo presentamos el agua azucarada, no se presenta el cloruro de litio, y no obstante, ustedes pueden notar que con el cambio de contexto, este es nuestro grupo control, vean, no hay cambio de contexto, entonces por eso se va extinguiendo, va bebiendo poco, pero después bebe un poco más, luego un poco más, es decir, va extinguiendo la aversión al condicionado al sabor, y entonces continúa bebiendo bastante, es el grupo control, pero noten los otros grupos en los cuales hay un cambio de contexto entre la fase de interferencia, que en este caso es la extinción, y la fase de prueba, los 3 grupos vuelven a tener bajos consumos de agua azucarada, recordando justo lo adquirido en la primera fase. Y como lo relevante en este caso no es que los participantes regresen al contexto original, es decir, el grupo ABA regresa al contexto original, pero tienen la recuperación de la memoria con un grupo que el contexto de prueba es un contexto totalmente nuevo, o un grupo en el cual las 3 fases se van en contextos diferentes. La clave, entonces, estos datos sugieren, no es que el contexto de adquisición
va a tener mayor peso en esta recuperación de la memoria, sino que, como les comentaba, la fase de interferencia o la segunda fase es mucho más sensible a los cambios contextuales. Por eso tenemos niveles similares en los grupos AAB, ABC y el grupo ABA. Entonces, este es el fenómeno base que estaremos revisando en esta breve presentación, teniendo como base esto que les comentaba, el efecto que tiene el cambio de contexto sobre la información interferente. Entonces, estos datos que vimos en ratas en una preparación aversiva de condicionamiento de opción de sabor, los tratamos de extender a una situación en la cual estábamos trabajando con participantes humanos. En este caso, los contextos, como ustedes pueden ver un poco en la diapositiva, tenían que ver también con los muebles que utilizaban en cada uno de los cubículos, la disposición de las computadoras, el color de la computadora, y aquí la tarea era un videojuego en el cual los participantes tenían que atacar diferentes naves espaciales, y entonces la emisión de la respuesta era dar clic sobre estas naves, como si les estuvieran disparando, y la consecuencia que recibían era, si disparaban sobre la nave, una explosión, como pueden ver también de este lado. Entonces los participantes lo que hacían es, tenían una fase de adquisición, como lo vimos con las ratas en la tarea anterior, solamente que en este caso los participantes en un cubículo estaban jugando este videojuego durante algunos ensayos, y entonces tenían que dispararle a las naves para poder destruirlas. En la fase de extinción, el grupo control se mantiene en el contexto original, el contexto A, mientras que el grupo en el que queremos encontrar una sensibilidad a la manipulación contextual realiza esta fase de interferencia en un contexto diferente. Nuevamente utilizamos la extinción como la interferencia, es decir, en este caso los participantes, sin importar cuántas veces estuvieran dando clic sobre las naves espaciales, no se destruían. Y la fase de prueba, los participantes regresaban al cubículo original en todos los casos. Entonces, nuevamente, como vimos un poco en el experimento con las ratas, en este caso, en la primera fase que se está señalando en el lado izquierdo de la gráfica que ustedes pueden ver, podemos encontrar que conforme avanzan los ensayos, las personas disparaban con mayor frecuencia sobre las naves enemigas, que eran las naves espaciales. Y vemos cómo justo se va dando una adquisición de este aprendizaje. Nuevamente aquí notamos cuando hay un cambio de contexto, es decir, los participantes tenían que pasar al otro cubículo, los que se encontraban en el grupo que había un cambio contextual, tienen una ejecución muy similar a los participantes que se mantuvieron en el mismo cubículo durante esta sesión. Estos datos son bastante consistentes con lo mostrado anteriormente, es decir, la primera fase o el primer entrenamiento o la primera información que se adquiere no es tan sensible a estos cambios contextuales, dado que vemos similitudes entre los grupos que reciben el cambio contextual y los que no lo reciben. Pero lo que sí notamos también, justo como lo estábamos comentando con el experimento anterior, es que el cambio contextual afecta mucho más a la información interferente. ¿Por qué? Porque notamos que el grupo que no tiene cambio de contexto, el grupo AAA que vemos en la última parte de la gráfica de las barras, tiene valores bastante similares entre la fase de prueba y la fase anterior, que era la fase de información interferente, con la fase de extensión. Mientras que con únicamente el cambio de contexto, porque nuevamente estas pruebas se realizan sin presentar la consecuencia original, el simple cambio de contexto muestra en el grupo ABA un incremento de la respuesta asociada con el aprendizaje original. Entonces, nuevamente en este caso, hacemos una extensión con una tarea diferente y con participantes humanos sobre los efectos que tiene el contexto en la recuperación de ciertos aprendizajes, particularmente los aprendizajes interferentes. Otra de las tareas que tenemos y que hemos estado desarrollando en los últimos meses es extenderlo, pero con otro modelo, particularmente con el perro doméstico.
Para ello construimos una caja que pueden ver un poco en la diapositiva, en la cual también lo que queríamos hablar era justo el impacto que tiene el cambio del contexto, en este caso externo, sobre estas memorias interferentes o este segundo aprendizaje que hemos tenido, que mostramos con las ratas y los participantes humanos. Entonces, en este caso, un poco aquí ya está más cercano al modelo que trabajamos. Este es un aparato que construimos en el laboratorio y es portátil, porque tenemos que ir a las casas de los perros domésticos para que nos den, las personas que viven con ellos, nos den acceso y podamos trabajar con ellos. La idea es que ustedes pueden ver aquí unas cajas que están, bueno, como una forma de cajas que están huecas, que están señaladas con un punto azul y un punto rojo. Y en este caso lo que buscamos es, en el caso de los participantes humanos en la tarea anterior, ellos tienen que dar clic en el mouse sobre el videojuego. En este caso los perros lo que tienen que hacer es introducir su hocico en alguno de estos huecos y van a recibir un PLED casero que también nosotros construimos o elaboramos para que puedan tener esta asociación de ejecutar una conducta y tener la consecuencia. Entonces tenemos dos lugares, porque ahora ustedes van a notar un poco la forma en la cual entrenamos también una conducta y posteriormente esa conducta va a tener una información interferente porque ya no será reforzada y en este caso vamos a reforzar una conducta alternativa. Entonces, por ejemplo, si el participante lo entrenamos a responder en el lugar que está señalado por el punto azul, entonces en la fase interferente colocar el hocico en esa parte ya no les va a dar la consecuencia, sino que ahora tienen que colocar el hocico en la señalada por el punto rojo. Entonces, aquí, no sé si se pueden ver bien los videos. Este es un primer video, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que el contexto está dado también por cuestiones, en este caso visuales. La pared donde trabaja el perro está cubierta por esta tela azul y también la caja, en la caja experimental. Entonces ustedes pueden ver cómo el perro está ejecutando la conducta, se enciende un foco, voy a dar nuevamente, y justo cuando ejecuta la conducta, bueno, va a obtener la consecuencia que ustedes pueden ver, recoge de su plato. Otra parte también importante es que colocamos un plato del mismo color, en este caso del contexto usado, para que tengan agua disponible todo el tiempo, y un tapete, es decir, lo que buscamos también entonces es que justo la situación del contexto externo involucre diferentes elementos para que el perro pueda trabajarlo como lo hicimos con las ratas en el primer experimento que les comenté, o un poco con los cubículos, con los participantes humanos. Y pues ya, aquí está este es otro contexto que utilizamos, y en este caso ya estaría en vigencia la fase interferente. Bueno, entonces nuevamente vemos que el contexto lo que buscamos es que sea bastante diferente con el previo. Vean, entonces ahora forramos todo de otro color, el tapete y también el aparato, perdón, el tazón donde pueden tomar agua. Y entonces ahora ya el participante no ejecuta la conducta en el lugar original, sino que en un lugar alterno. Entonces es muy similar el diseño como los anteriores, y voy a presentar las gráficas que hemos tenido al respecto. Este es de un perro nada más, pero son muy similares las que hemos estado obteniendo de los otros perros. Entonces vean, en la primera fase, que es la que se encuentra digamos en el panel izquierdo, la adquisición se va anotando, van avanzando los minutos en este caso, y esta conducta se va adquiriendo, va incrementando. Después, esta conducta que está señalada en este caso con los puntos negros, como decíamos en la segunda fase, la fase interferente, entonces empieza a decrementar, ¿no? Mientras que incrementa la conducta alternativa, que sería la que se encuentra representada por los puntos blancos. Entonces vemos como al final de esta segunda fase, que se encuentra una parte media de esta gráfica, la respuesta original se encuentra básicamente en niveles de cero, no la ejecutan los participantes, mientras que la que está subiendo y va incrementando conforme pasan los minutos es la conducta alternativa, ¿no? Pero algo interesante es, nuevamente, si nos colocamos en la última parte o en el último panel de esta gráfica, es que
El cambio de contexto, nuevamente en la prueba, no se les presenta la consecuencia a los participantes, simplemente el cambio de contexto lo que favorece es que vuelva a presentarse en niveles bastante altos la conducta original, que en este caso está representada nuevamente por los puntos negros. Entonces ustedes noten aproximadamente en el minuto 30, que se encuentra en la parte intermedia de esta gráfica, los participantes tenían niveles de 0 y con el cambio de contexto hay un incremento importante. Vuelve a bajar nuevamente porque no están recibiendo ya ningún tipo de consecuencia los perros, pero este incremento es bastante notorio y es bastante robusto. Y estamos justo en esta parte recabando otros datos con estos perros, pero nuevamente van hacia la misma línea que hemos estado comentando. El cambio de contexto externo es mucho más notorio, o la información interferente es mucho más sensible a estos cambios contextuales, ¿no? Entonces, la información interferente, lo que sucede es que una vez que hay un cambio del contexto externo, deja de emitirse esa conducta y se recupera o reaparece o hay una recurrencia de la conducta original, ¿no? Con esos cambios contextuales, y lo podemos ver aquí en estas tres diferentes preparaciones y con estas diferentes especies. Entonces, otro de los trabajos que hemos estado realizando bajo esta misma línea es extender los hallazgos utilizando otros tipos de contextos, porque no todo lo que rodea la situación, si bien, claro, hay contextos externos y contextos físicos, pero un poder explicativo interesante implicaría que pudiéramos hablar de otros elementos que también van a tener algún tipo de rol, como los estímulos contextuales. Y en este caso utilizamos algo que se conoce como contextos cognitivos. En esta circunstancia también tenemos un videojuego para participantes humanos, solamente que los participantes humanos no cambian de contexto al ir de un cubículo a otro, sino que más bien están en la misma computadora. Lo que aparece es que, como ustedes pueden ver, utilizamos diferentes imágenes, aquí son como playas, y cambian las playas dependiendo de la fase en la que se encuentran. Entonces los participantes no hacen un cambio físico del contexto, sino que dentro del videojuego ellos experimentan estos cambios contextuales. Y aquí algo muy similar a lo que les comenté en la primera tarea con humanos. En este videojuego ellos tienen que defender la isla donde se encuentran, el búnker, perdón, donde se encuentran, que es en una playa, por eso tienen estos como visores, esa es lo que ven en la pantalla de los participantes, y la idea es que también tienen que atacar o dar clic sobre los enemigos, que pueden ser aviones, que pueden ser tanques o pueden ser barcos. Y lo mismo, para obtener una consecuencia de esta conducta, lo que se hace es una explosión o la destrucción del enemigo. Y el contexto, como les comentaba, va cambiando por la playa en la cual está, o el paisaje en el cual están atacando a los participantes. El diseño nuevamente es bastante similar. Tenemos tres pruebas, tengo tres fases en las cuales la fase de adquisición involucra el entrenamiento de esta conducta en cierto tipo de contexto. La fase de extinción involucra la información interferente, es decir, la conducta original ya no será reforzada, y en la prueba solamente al evaluar el cambio de contexto ya no presentamos ningún tipo de reforzamiento o consecuencia. Y entonces las gráficas también son muy similares a las que hemos estado platicando. Ustedes pueden notar que bajo este tipo de tarea también se adquiere sin mayor problema la conducta de atacar a los enemigos, se extingue esta conducta, y aquí nuevamente vemos el cambio de contexto entre la fase 1 y la fase 2 no es no hay tanto efecto, porque la extinción se da muy similar, es decir, el que realicen la extinción en el mismo contexto utilizado en la fase 1 no hace la extinción más lenta o no hace la extinción menos profunda, sino que es muy similar, a pesar de que se haga en un lugar totalmente distinto. Pero al hacer la prueba, que es lo que podemos ver en la gráfica que se encuentran las barras, ustedes pueden notar que el simple cambio de contexto, en este caso igual cognitivo, porque ahora los participantes son trasladados a otra playa o a otro paisaje, lo que ustedes notan es que cuando se encuentran en el contexto de la fase
fase 2 mantienen bajos niveles de respuesta, es decir, están recordando lo aprendido en esa fase. Pero el cambio de contexto lo que favorece, y en este caso es cognitivo, es que se recuerde lo aprendido en la primera fase. Otra tarea que tenemos también para evaluar contextos cognitivos, pero igual con participantes humanos, involucra que les decimos que ellos se encuentran como personas que están evaluando diferentes archivos de pacientes que han tenido ciertos efectos secundarios al ingerir algún medicamento. Y entonces, en este caso, esos participantes lo que tienen que hacer es aprender en qué hospital ciertos medicamentos van a producir estos efectos secundarios. Entonces, como contextos, nosotros utilizamos, en este caso, son, como ustedes pueden ver, estas imágenes de los hospitales. Aquí los participantes no tienen que atacar enemigos, sino que, lo que les decía, van a ver diferentes archivos de pacientes en los cuales ingieren medicamentos ficticios, como en este caso el Batin, y dependiendo el participante, bueno, el archivo del participante que esté revisando, pueden obtener la información de que ese medicamento en ese hospital puede producir fiebre o puede producir náusea. Entonces, algo muy similar al contexto cognitivo anterior, los participantes realizan todo esto en la computadora sin moverse a otros cubículos. De hecho, por ejemplo, estas tareas también las estamos aplicando en línea. Entonces, los participantes lo hacen desde su casa, solo se presenta todo esto en su computadora y no tienen que hacer ningún cambio también de contexto físico, pero sí están evaluando, estamos evaluando en este caso también el impacto de estos contextos cognitivos en la recuperación de la información. Entonces, las gráficas también son muy parecidas a las que hemos estado comentando. Sin ningún problema, estos participantes han podido hasta el momento evaluar cuáles son los efectos secundarios, utilizando qué tipo de medicamento. Ustedes pueden ver en la primera fase, no hay ningún inconveniente, lo aprenden rápidamente. En la segunda fase, en este caso, no utilizamos como tal la extinción, sino que más bien utilizamos el efecto secundario que se encontraba, no era fiebre, sino náusea, ¿no? Y entonces justo se reduce ese juicio predictivo, pero también es una información interferente, porque entonces ya no causa la fiebre, sino que ahora este medicamento causa náusea. Y vemos por eso que tenemos en esta parte de la gráfica, la que se encuentra al lado derecho de la primera gráfica, como hay un descenso en los juicios predictivos con respecto a la potencialidad de que ese medicamento cause el efecto secundario. Y después, en la fase de prueba, nosotros podemos notar que el cambio de contexto, y en este caso es un contexto totalmente nuevo, también como lo vimos en el caso de las ratas, los participantes van a recuperar la información de la primera fase, ¿no? En las barras que se encuentran del lado derecho de esta gráfica, notan que son bajos niveles predictivos, porque como se encuentran en el mismo contexto de la fase anterior, entonces recuerdan el aprendizaje adquirido en esa fase. Pero hacer el cambio a un contexto totalmente nuevo, porque es totalmente nuevo para los participantes, es otro hospital, notan ustedes que se hace una ejecución que recuerda lo adquirido en la primera fase, ¿no? Por eso estas barras que se encuentran del lado izquierdo de la gráfica tienen niveles bastante más altos que los que se encuentran en el lado derecho. Extendiendo estos hallazgos, lo que quisimos evaluar es si ya tenemos esta evidencia de esta sensibilidad a los contextos externos, contextos cognitivos, y ahora queremos evaluarlo en contextos sociales. En este caso, entonces, la tarea que utilizamos fue colocar a las ratas en una situación en la cual podían ejecutar una conducta que era beber agua azucarada, porque como lo comentamos ya en alguno de las diapositivas previas, les gusta bastante el agua azucarada, pero la idea de tener contextos sociales es que la tarea entonces se pudiese realizar en conjunto, es decir, que lo hicieran con 4 ratas, como ustedes pueden ver, este es el aparato que utilizamos, eran 4 pipetas,
podían beber ahí 4 ratas sin ningún problema, o solamente una rata. Y en este caso es como estábamos evaluando los contextos sociales, la presencia de las ratas con las cuales estaban en sus cajas habitaciones, o hacerlo de forma individual. Esto lo hicimos así en el primer experimento, por eso ustedes pueden notar que los grupos son ABA, es decir, A serían las 4 ratas con las cuales conviven en su caja experimental. Ahí realizan la adquisición que comentábamos. En la fase de extinción, estas ratas lo hacen de forma individual, sería el contexto social, porque no cambiamos nada más, no pusimos ningún tipo de aroma, no pusimos ningún tipo de patrón visual o algo textil, algo de textura. Lo único que modificábamos es si realizaban las ratas la tarea en compañía o solas en esta fase. Y en la fase de prueba, el grupo ABA, entonces las botellas se encontraban, en todos los casos se encontraban llenas. Aquí sí estaban llenas porque por la tarea las ratas sí no notaban agua en las botellas, entonces no se acercaban. Pero tanto el grupo ABA como el grupo ABB en la fase de prueba tenían las botellas llenas con agua con azúcar. Pero lo interesante es que a pesar de eso, solamente veíamos la recuperación de la conducta de beber agua, nuevamente agua azucarada, cuando las ratas se encontraban en el mismo contexto social con el cual habían adquirido la respuesta, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar que tenemos, en este caso, la gráfica que se encuentra a la izquierda, es el tiempo de contacto con sus patas delanteras o con su hocico a las pipetas. Vemos que conforme pasaban las sesiones, aumentaba este tiempo de contacto. Cuando se encuentra en la fase de extinción, el tiempo de contacto, ustedes notan, baja bastante. No había agua azucarada en las botellas. Pero en la fase de prueba, a pesar de que tanto las ratas que realizaban esta prueba solas, como las ratas que la realizaban en conjunto, tenían las botellas de revés con agua con azúcar, solamente cuando había un cambio de contexto, en este caso social, vemos la recuperación de esta respuesta, que está mostrado por los círculos negros. Tienen mayores tiempos de contacto con las patas delanteras o con la boca de las ratas. Y del lado derecho vemos el consumo que tenían. Entonces, el consumo fue muy similar en la primera fase para ambos grupos de ratas, pero ya en la fase de prueba comentamos, las ratas que bebían en grupo, que tenían la prueba en grupo, bebieron mucho más con respecto a las ratas que estuvieron en una situación individual. Pero esto no solamente se dio cuando las ratas se presentaban con el grupo de ratas, se presentaban cuando se les volvía a colocar con esas mismas ratas, sino que, como lo hemos visto en las otras diapositivas, el cambio de contexto también debería darse cuando hay un cambio a un contexto totalmente nuevo, ¿no? Un contexto C. Y eso fue lo que también evaluamos en este experimento. Las ratas adquirieron en este caso en parejas, en una pareja particular, la conducta de tomar agua con azúcar. En la fase de extinción, el cambio de contexto social involucraba que recibían la extinción solas, y en la prueba el grupo ABC no recibió la prueba con la misma rata con la que adquirió la conducta, sino que se le colocó con una rata conocida, pero que nunca había estado con ella en esta situación experimental. Entonces es una rata familiar, pero es diferente y es el contexto C, como lo manejamos en términos sociales. Y tenemos datos muy similares a lo mostrado en las gráficas anteriores. Lo que vemos nuevamente es que el cambio de contexto social afecta bastante la recuperación de la segunda información, de la información interferente. Entonces el cambio lo que hace es que no se recupera esa información, sino que se recupera la información original. Y finalmente lo que continuamos extendiendo estos hallazgos del laboratorio ya lo hicimos con contextos externos, con diferentes tareas, lo hicimos también con contextos cognitivos y diferentes tareas, ahí particularmente con humanos, contextos sociales lo hemos obtenido con las ratas, y ahora también volvemos a trabajar con ratas en una situación de contextos afectivos. En este caso, lo que utilizamos fue una tarea en la cual las ratas tenían una caja muy similar a la que empleamos con los perros, solo que esta se encuentra en el laboratorio. Las ratas ejecutan ciertas conductas, por ejemplo, presionar una palanca,
y obtener la consecuencia. No hicimos ningún tipo de modificación a los de tipo externo o físico, es decir, las cajas eran exactamente iguales para todas las ratas, pero lo que sí hicimos fue una manipulación en términos de contextos afectivos. Hay un procedimiento ya bastante sistematizado en el cual se puede ejecutar con movimientos rápidos en la parte del estómago de las ratas, algo que se conoce como cosquillas, y entonces lo que se ha hecho es que este tipo de procedimientos está asociado con conductas positivas con las ratas, es decir, son conductas similares a las conductas de juego. Las vocalizaciones que tienen las ratas cuando se les ejecuta este procedimiento también están asociadas a situaciones apetitivas, y también se puede mostrar que son apetitivos estos procedimientos porque después de que se les hace las cosquillas a las ratas, se suelta las ratas en una caja como la que vemos en la diapositiva, y ellas se acercan nuevamente a la mano, es decir, no generan ningún tipo de situación aversiva. Entonces, utilizando este procedimiento que ya está reportado en la literatura, lo que hacíamos es, dependiendo del grupo experimental, pero antes de cada fase, las ratas recibían estas cosquillas experimentales para favorecer un contexto afectivo particular. Entonces, aquí hay un pequeño video de cómo hacíamos el procedimiento. Entonces, vean, se ponen boca arriba las ratas y se hacen movimientos rápidos, pero no muy bruscos, y eso es por ciclos de 15 segundos, ¿no? Entonces son 15 segundos, soltamos un poco de la rata y volvemos a realizar el procedimiento, y generalmente es bastante interesante, pero bastante fácil hacerlo con una mano. Es así, con una mano se mantiene la rata boca arriba y con la otra se hacen los movimientos tipo cosquilla. Entonces, bueno, también aquí no voy a presentar esos datos, pero con ciertos micrófonos que permiten poder registrar las vocalizaciones de las ratas, porque son ultrasónicas, les comentaba, están asociados también este procedimiento a una situación apetitiva. Entonces, el diseño en este caso fue no modificar ninguna cuestión externa para el contexto, sino simplemente el contexto afectivo. Y entonces tenemos estos tres grupos. El grupo ABA, junto con el ABB, antes de que las ratas entraran a la caja experimental para presionar la palanca y obtener el alimento, recibían estos ciclos de cosquillas. El grupo BAA solamente se colocaba en la cámara experimental sin recibir el procedimiento del contexto afectivo. En la fase interferente o la fase de extinción, los grupos de arriba, ABA y ABB, realizan esa fase en un contexto afectivo distinto, es decir, no se les da las cosquillas antes de entrar a la caja experimental, mientras que el grupo de abajo realiza esto en el contexto A, es decir, en un contexto afectivo generado por las cosquillas. Y finalmente en la prueba no reciben ningún tipo de alimento las ratas, se hace nuevamente en ausencia de la consecuencia, pero es importante notar que el grupo ABA regresa al contexto afectivo, porque antes de la prueba se les volvían a hacer las cosquillas. El grupo en el cual no hay cambio de contexto entre la fase interferente y la prueba se mantiene sin recibir cosquillas. Y también tenemos otro grupo en el cual tampoco hay un cambio de contexto entre la extinción y la prueba, es decir, también reciben cosquillas antes de la fase de la prueba. Este grupo es muy importante para poder mostrar que lo que vamos a encontrar en los resultados no es porque las cosquillas en sí mismas activan a las ratas y favorece entonces la ejecución de la respuesta, sino para poder controlar que estamos hablando de un cambio de contexto afectivo entre la fase interferente y la fase de prueba. Y entonces, como comentábamos en diapositivas previas, podemos notar en la parte izquierda de la primera gráfica, la gráfica A, que las ratas sin ningún problema adquieren la respuesta conforme avanzan las sesiones, aprenden a presionar la palanca y obtener el alimento. Y nuevamente lo que habíamos comentado en las gráficas anteriores, hay unas ratas que recibieron la segunda fase que se encuentra en el panel derecho de la gráfica A, donde ya vemos la reducción de la conducta, que la realizaron en el mismo contexto afectivo que la fase anterior,
o en un contexto diferente. Y aún así vemos que la extinción se da de forma muy similar. Y finalmente, en la fase de prueba, nosotros notamos el efecto del cambio de contexto. Lo que decíamos, hay un grupo que no recibe cosquillas entre la fase de extinción y la fase de prueba, que es el grupo ABB, que serían la barra gris. Vemos que responde muy poco, es decir, como se encuentra en ese contexto afectivo, recuerda lo aprendido en ese contexto. Y el grupo control, que les decía, también es muy interesante porque el grupo BAA, que son las barras negras, que es la barra negra, perdón, recibió las cosquillas tanto en la fase de frente como en la fase de prueba. Aún así, las respuestas son bastante bajas, es decir, las cosquillas como tal no están excitando o favoreciendo o activando a la rata para ejecutar la conducta, sino que nuevamente es el mismo contexto afectivo como se encuentra asociado con la fase 2, entonces se recuerda ese aprendizaje y se mantiene conductualmente de esa forma. Mientras que las ratas que se encuentran en un contexto afectivo distinto a la fase interfrente, que es la barra blanca, notamos cómo incrementa el número de presiones a la palanca. Nuevamente entonces tenemos algo muy similar a lo encontrado con los contextos externos, los contextos cognitivos y los contextos sociales. Y entonces, como modo de conclusión, podemos comentar que los presentes resultados muestran que este efecto del cambio de contexto en la recurrencia de las tres conductas es bastante robusto. Lo podemos observar nosotros en el laboratorio con 6 diferentes preparaciones, tanto apetitivas como aversivas, y con 3 especies de animales, perros domésticos, participantes, generalmente estudiantes universitarios, y las ratas de laboratorio. Por tanto, esto resalta la potencialidad de este efecto para poder ser utilizado como un modelo de laboratorio para estudiar las recaídas, que son justo después de una intervención terapéutica exitosa, se observa una recaída de la conducta problemática. Entonces, estos datos que estamos mostrando pueden ser bastante útiles para aquellos analistas conductuales aplicados o terapeutas interesados en las recaídas en conductas problemáticas o poco saludables, porque implicaría justo que después de una intervención exitosa, a pesar de que se puede observar que no se está realizando la conducta problemática, algún cambio en el contexto del paciente, que podría ser externo, un cambio social, un cambio afectivo o uno incluso cognitivo, algún pensamiento recurrente, podría disparar nuevamente la ejecución de la conducta problema. Entonces, estos estudios sobre los tipos de contexto, como los que mostramos en esta ponencia, pueden ayudar a comprender mejor las circunstancias que podrían promover las recaídas después de alguna intervención que exitosamente ha eliminado o suprimido una conducta no saludable o una conducta problemática. Entonces, solamente me queda agradecer a las personas con las que hemos podido realizar todos esos experimentos. En la Universidad Nacional Autónoma de México están los doctores Javier Vila, Javier Nieto y la doctora Tere, junto con los alumnos del doctorado Mariel Maguer, Jesús García, Azul. Y también tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba en España, el doctor y el doctor Mitin Ungo en la Universidad de Marburg en Alemania. Muchísimas gracias. Vamos a dar espacio para unas 2 preguntas porque vamos un poco atrasados. ¿Quién dice yo? La doctora Diana, perfecto. Me paso el micro. No sé si puedo hablar un poquito fuerte para que la escuchen los dos. Hola, gracias por la presentación. Yo veo como el caso de la recuperación espontánea, ¿no? En todos estos ejemplos que tú tienes, y mi pregunta es acerca de si han evaluado alguna estructura anatómica. Probablemente esté involucrado el hipocampo, ¿no? Por esta novedad, y no sé si tienes respuesta. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Ese es otro de los fenómenos en los cuales también se podría hablar como de otro tipo de contexto. El paso del tiempo tampoco es como un contexto temporal. Y sí, la verdad es que la idea también es que estas preparaciones puedan ser empleadas para las personas interesadas en los mecanismos neurobiológicos, porque
porque sería, como bien comenta, nos dará muchísima información si el hecho de utilizar distintos tipos de contextos podrían involucrar las mismas áreas o los mismos circuitos. Entonces, estamos tratando de dejar listas las preparaciones para que se puedan realizar colaboraciones con personas interesadas en los mecanismos neurológicos. ¿Alguno más? Gracias Rodolfo, gracias por tu charla. Siempre bien interesantes los experimentos que haces y me interesa mucho el paso que hacen de los roedores, más bien el roedor como el modelo para estos modelos de extinción. Tengo dos dudas breves. La primera sería cuando nos hablaste de contexto social, me preguntaba yo si los cambios que se observaban con los grupos estarían relacionados con el tipo de grupo y si puede estar relacionado más con la competencia que con el contexto, es decir, el grupo puede representar un grupo competitivo, es decir, individuos en competencia con el acceso a la recompensa, y si habría cambios en grupos nuevos o en grupos que ya están establecidos desde tiempo atrás, que creo que podría ser diferente. Y la segunda, lo de las cosquillas, me daba también, me parecía interesante porque no sé si una buena prueba de contraste sería un tratamiento afectivo negativo, por ejemplo, porque principalmente tienes el positivo, pero no sé si faltó ahí un tratamiento negativo que me parecería relevante. No sé si dijera algo más, porque según vi no encontraron un efecto de las cosquillas, pero a lo mejor podría decir algo, un tratamiento negativo que sería, pienso yo, relevante, ¿no? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, muy interesante la parte de lo del contexto social que comentas. Sí, de hecho la idea también es evaluar eso, porque algo que notamos, por ejemplo, que ya no hemos podido retomar, es que conforme avanzaban las sesiones en la fase de adquisición, las ratas, porque cuando las colocábamos el primer día, las ratas, digamos que tenían cada una su pipeta, ¿no? Eran cuatro botellas y solo manejamos grupos de 4 ratas. Pero conforme avanzaban las sesiones, las ratas se iban a una pipeta. Y entonces teníamos a 4 ratas viviendo en una pipeta y a veces eran 3 las que podían beber, la otra ya no alcanzaba y se iba a otra más, ¿no? Y eso es algo bastante notorio. Y en la fase de prueba, justo cuando regresamos a las 4 ratas, el grupo que hacía eso, había 3 pipetas que no eran tomadas en cuenta, y entonces las 4 se iban a una pipeta, ¿no? Bueno, después de ahí pasaban a otra y así, pero generalmente bebían de la misma pipeta las ratas. Entonces, sí, una idea que hemos tenido, que no hemos podido desarrollar, justo tiene que ver con lo que comentas. Porque también, eso es verdad, las ratas vivían con estas ratas en sus cajas de habitaciones, entonces el grupo C, en el experimento que les comento, la rata, aunque era nueva para la sección experimental, era conocida, era una rata con la que habían crecido durante todo el tiempo. Entonces no hemos hecho tampoco esta manipulación que comentas, que podría ser muy interesante, de grupos que se hayan establecido de forma diferente o que sean, eso sí, totalmente nuevos. Y eso que comentas me da mucho sentido por esto que observamos, que también era muy interesante. Sí, claro. Y con sobre eso, para no pasar al otro, sobre eso, no sé si evaluaron si había una rata que se apoderaba más de la recompensa, porque me recuerda mucho los trabajos que se hacen sobre los cerditos y sobre de qué mama toman más leche de la madre, y siempre hay varios que se apoderan de las mejores mamas que producen más leche. Entonces no sé si eso también lo evaluaron, que podría ser interesante, ¿no? Sí, no, eso no lo evaluamos. Digo, están los videos, pero no, la verdad es que no lo evaluamos, pero sí tenemos, pues tal vez se podría recuperar, porque cada rata estaba marcada, entonces, pero no, para esa investigación, lo único que consideramos fue el tiempo que mantenían con sus patas delanteras y su boca el contacto y el consumo, que se pesaban las botellas antes y después. Pero eso que comentas, no, yo creo que podríamos recuperar los videos y tratar de evaluar eso que bien comentas, porque sí notábamos algo que con eso que dices tendría bastante sentido. Y en el caso de las cosquillas,
Hay otros artículos que lo que han encontrado es que, por ejemplo, cuando generan estrés en las ratas, también puede utilizar como un contexto afectivo, en este caso digamos negativo, y que han encontrado datos muy similares a los que nosotros encontramos con una situación de las cosquillas. Nosotros no pudimos realizarlo por una cuestión del comité de ética de la facultad, pero sí, yo creo que sería interesante tener en un solo diseño esos dos tipos de contextos afectivos para tener, digamos, lo apetitivo y lo aversivo. Sí. Muchísimas gracias. Y nada más tomo el micrófono para agradecerte, Rodolfo. Sé que estás en una situación importante y te agradezco que hayas dedicado un tiempo para venir y mostrarnos tu trabajo, al menos en línea. Muchísimas gracias, Rodolfo. No, al contrario, muchas gracias por el apoyo y la comprensión, y nuevamente gracias por la invitación. Gracias, agradecemos al doctor Rodolfo, igualmente después le estaremos enviando su constancia. Gracias. Un aplauso.